Hola a todos, mi nombre es Jazmín Díaz y junto a Rodrigo Carvacho y Javier Lagarini presentaremos el proyecto de riego en la fase de determinación de demanda hídrica para nuestro cultivo de plantación de tomates. Definición. El riego consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no fueron cubiertas mediante la precipitación, o bien para incrementar la producción agrícola al transformar zonas de agricultura de secano en zonas de regadío. La ubicación de nuestro proyecto se encuentra cercano a Pichidegua, cerca a la costa por la ruta H76 en la sexta región. Nuestro proyecto consta de un área de 4,28 hectáreas en las coordenadas que ahí se encuentran determinadas. Nuestro proyecto consta de una plantación de tomates al aire libre, con la dimensión del área de cultivo de 4,28 hectáreas. Cabe mencionar que la región de O'Higgins cumple con un porcentaje de 20% del cultivo o plantación de tomates a nivel nacional. Riego de tomates. La cantidad de riego depende netamente de la demanda hídrica del cultivo. Esta se calcula mediante la siguiente ecuación: ET sub C igual a ET sub 0 por K sub C. Esto significa que ETC es la evapotranspiración de cultivo o demanda hídrica, ET sub 0 es la evapotranspiración de referencia y Kc es un factor que ajusta el valor a la condición de cultivo. Posteriormente, entonces, para el cálculo de la demanda hídrica debemos obtener la ET0, que nosotros lo vamos a obtener por una estación meteorológica que se encuentra en la comuna de Pichidegua, la cual se llama Liceo Jan Buchanan, y por lo tanto obtenemos la ET0 de los milímetros que caen por mes en el año 2019. Como el cultivo de tomate al aire libre se realiza a mediados de mayo a finales de octubre, consideramos estos meses y transformamos dividiendo la ET0 de los meses por la cantidad de días para obtener la ET0 en milímetros por día. El cultivo de tomate al aire libre posee diferentes factores de cultivo, Kc, según dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Por lo tanto, para la etapa inicial es 0,7, para la etapa media 1,15 y para la etapa final entre 0,7 y 0,9. Sin embargo, para la etapa de desarrollo no se especifica y nosotros consideramos un promedio en los factores de 0,7 y 1,15 que corresponde a la etapa inicial y a la etapa media. Entonces, para la etapa inicial tenemos un factor Kc de 0,7 y la ET0 era de 0,6, por lo tanto nos da una ETC de 0,42 milímetros por día. Eso lo debemos llevar a una semana, nos va a dar 2,94 milímetros a la semana y eso es válido para una hectárea. Y como nosotros tenemos 4,28 hectáreas del predio, por lo tanto necesitamos la ETC total necesaria en milímetros por semana es de 12,58 para la etapa inicial. Para la etapa de desarrollo repetimos el mismo procedimiento y nos va a dar que la ETC total es de 16,71 milímetros a la semana. La etapa media es 63,74 milímetros por semana. Y finalmente la etapa final con un factor Kc de 0,8, la ETC total necesaria es de 81,49 milímetros. Ahora el riego de tomates también va a estar sujeto al tipo de suelo que se encuentra en el predio. Este puede ser arcilloso, arena, limo o franco, que es como un término medio. Nosotros definimos que el tipo de suelo, y según estudios en la región de O'Higgins, predomina generalmente el terreno franco-arcilloso. Sin embargo, quisimos buscar algo más específico para nuestro predio y buscando informes de reconocimiento de suelo en la región de O'Higgins, cercano de Pichidegua, que es donde nosotros nos ubicamos, encontramos que el suelo corresponde a un suelo tipo franco-arcilloso arenoso. Por lo tanto, nosotros consideramos un término medio y solamente consideramos que el terreno para nuestro predio entonces va a ser un suelo franco. Lo siguiente que debemos calcular es la frecuencia de riego para nuestro cultivo. Para esto, primero debemos determinar la humedad aprovechable, que se calcula a través de la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la profundidad de la raíz del cultivo y la predevosidad. Como nuestro terreno va a ser franco, la capacidad de campo va a ser de un 14%, el punto de marchitez permanente va a ser de un 6%. Luego, la profundidad de la raíz está entre 40 y 100 centímetros y nosotros como promedio determinamos que serán de 70 centímetros. Y luego la predevosidad se determina que debe ser un 15%, que debe ser menor a 15% y nosotros determinamos la media que sería un 7,5%. Y con estos datos nos resulta una humedad aprovechable de un 5,18 centímetros. Luego debemos calcular la humedad déficit,
Esta se determina a través de la humedad aprovechable que calculamos anteriormente y el umbral de riego, que depende de la clase textural, que para nosotros será franco, y del tipo de riego. Con nuestro cultivo será regado a través de un método de surcos y considerando que será un riego tradicional y considerando también una condición desfavorable, determinamos que el umbral será de un 30%. Finalmente nos resulta una humedad déficit de 15.5 milímetros. Finalmente calculamos la frecuencia de riego que se determina a través de la ETC determinada anteriormente y de la humedad déficit. Y esta se calcula para cada etapa. Para la etapa inicial del cultivo nos resulta una frecuencia de riego de 0.81 veces por semana, la etapa de desarrollo de 1.078 veces por semana, la etapa media de 4.11 veces por semana y la etapa final de 5.25 veces por semana. Como antes habíamos dicho, el método de riego generalmente para los tomates es mediante surcos y por lo tanto utilizamos la ecuación que se muestra a continuación, donde el tiempo de riego va a ser 5/4 por la velocidad de infiltración. Como nosotros previamente habíamos dicho que la raíz o la profundidad de la raíz era de 70 centímetros y para un suelo franco la velocidad de infiltración es entre 10 a 20, nosotros consideramos un término medio de 15. Si dividimos la cantidad de tiempo que se demora en infiltrar hasta toda la raíz, nos va a dar que eso corresponde a 4,66 horas. Multiplicado por 5/4 nos va a dar el tiempo de riego entonces de 5,82 horas. Muchas gracias por su atención.